próximo año? Bueno, mira, Andrina, el problema lo acabas de señalar tú. Cuando el ministro habla de una inflación, o el vicepresidente, creo, como se llama ahora, de una inflación para el próximo año de 25, 30%, y resulta que este año está llegando a más del 60%, ¿no? O sea, es un presupuesto que es deficitario, un presupuesto que no refleja los costos de funcionamiento, los gastos de personal de muchas de las instituciones públicas, universidades, ministerios, que no contempla pagos de personal, que no contempla, vamos a decirte, los gastos de infraestructura de funcionamiento necesarios, por ejemplo, para desarrollar lo que ellos llaman una potencia económica y una potencia productiva. Entonces, un presupuesto que está sustentado básicamente hasta el mes de, yo diría hasta prácticamente de inmediato arranca un presupuesto paralelo que es el de los créditos adicionales. Vas a ver tú que no termina el mes de enero del próximo año cuando ya entra la primera solicitud de créditos adicionales. Eso sucedió en este presupuesto del 2014, que son 300.000 millones de bolívares más de lo previsto para el presupuesto del 2014, y lo mismo va a ocurrir en el 2015. Entonces, mientras el gobierno no sincere el problema económico, es decir, realmente ataque la inflación, le dé estímulo a los factores productivos nacionales, establezca una política de importaciones en base a las cosas que se necesiten para desarrollar económicamente el país, sembremos realmente el petróleo como debe ser, nosotros vamos a seguir teniendo presupuestos deficitarios. ¿Qué pasó ayer? Que vimos la misma retórica de siempre. Un presupuesto de $60 el barril, que van a tener todas las previsiones para aguantar cualquier caída del precio del petróleo, que la inflación va a estar entre 25 y 30%, y todos sabemos que hasta ahora el desarrollo histórico de esa promesa no ha terminado sino en eso mismo, en pura promesa, porque la realidad es otra. La realidad es que a la gente le cuesta conseguir comida, a la gente le cuesta conseguir medicamentos, la gente hoy día está padeciendo situaciones económicas porque tiene que buscar recursos para poder sobrevivir. La corrupción se ha generalizado en todas las instituciones porque la gente no le alcanza el sueldo, porque no les pagan. Entonces, ese tipo de cosas no los ve ni el vicepresidente ni el alto gobierno cuando configuran un presupuesto, porque es simplemente sobre la base del presupuesto que ellos calculan. Claro, están diciendo que son, creo que el 25% solamente proviene de los ingresos petroleros, y ahí viene el discurso. Un país que se está independizando del petróleo, que ahora va a depender básicamente de los impuestos, son 500.000 millones que están previendo en recaudaciones impositivas, pero el Estado es el que produce la mayor parte de los ingresos. Entonces, como el gobierno sabe que el presupuesto es deficitario, pues vendrán los impuestos, el aumento de los impuestos, vendrá una política tributaria que va a afectar a las clases medias, a los sectores más necesitados, porque el gobierno necesita recursos para poder equilibrar las cuentas fiscales. En contraste a eso que usted plantea, también en la presentación de este presupuesto se hacía énfasis en que se va a seguir con la agenda social y sobre todo considerando que el 2015 es un año electoral, ¿cuál piensa usted será el panorama? Que por ahí van las cosas. El gobierno tiene que garantizar el gasto de las misiones, porque esa es la base de sustentación político-social del gobierno. Tiene que garantizar los recursos a las Fuerzas Armadas, que es el nuevo poder económico y es la base de sustentación institucional del gobierno. Del régimen se sostiene porque tiene a los militares allí. Eso significa crédito, ya los militares hoy día, la élite militarista de este país, pues ya tiene bancos, ya tiene todo el comercio exterior, las industrias básicas, es decir, hay un nuevo poder económico, una nueva burguesía incrustada en el Estado venezolano y en los factores económicos del país. El gobierno sabe muy bien que de acuerdo con, no solamente con las encuestas, sino con la realidad que uno vive a diario, el gobierno perdería unas elecciones parlamentarias. Y ese es el temor que a mí me da, que ante el peligro de que el gobierno tiene en esa perspectiva, pues entonces comienza ahora a desarrollar un discurso político diciendo que si la oposición gana las elecciones parlamentarias, lo dijo el mismo Diosdado Cabello, eso significaría una política de desestabilización contra Nicolás Maduro, y eso no es así.